Mer, cuando piensas en la historia del cine, a nivel de directores y directoras, ¿qué nombres se te vienen a la cabeza? Bueno, a ver, pues es Spielberg, Scorsese, Agustina Macri, Hitchcock, Almodóvar, Greta Gerwig, Nolan. Si te fijas, me has dicho, si no me equivoco, un par de mujeres, el resto son la mayoría hombres. No me sorprende porque me lo he encontrado bastante, y es que cuando tú en general preguntas, lo primero que se te viene a la cabeza a la hora de decir el nombre de un director es eso, un director, pero hay muchas mujeres directoras y muy buenas. Y creo que hoy que vamos a celebrar el Día de la Mujer, me gustaría que abriésemos este melón y abriésemos sobre este fenómeno de omisión, por decirlo de alguna manera, que creo que es muy importante. Y bueno, y no vamos a hacerlo solas, pero para empezar somos Gemma Odison y Mer de María y esto es el Cine Friki de una de cal y otra de arena. Bueno, lo primero, feliz Día de la Mujer a todas. Y bueno, como decíamos, no vamos a hacer este episodio solas porque tenemos con nosotras a Josephine. Josephine, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, para que te conozcan. Claro que sí, mi nombre es Josephine Landertinger Forero o también Josephine LF. Soy directora de cine y guionista y bueno, soy muy vocal en el tema de mujeres en el cine porque siento muy importante visibilizar nuestro trabajo, ya que aún en el año del 2026 somos una minoría. Esto ya viene cambiando, la verdad, bastante, o sea, desde que yo empecé hasta los días de hoy se notan, digamos, los cambios positivos. Sin embargo, pues aún falta mucho trabajo por hacer. ¿Habéis notado este problema que estábamos diciendo en la introducción del reconocimiento? Sí, yo siento que la verdad hay dos partes para mí. Hay una que es la academia, las escuelas de cine. Yo pues soy docente y he estado en escuelas de cine dictando clases y veo como los currículums y todo. Y cuando yo dicto clase, intento pues conscientemente incluir pues obviamente a las mujeres, ¿no? Cineastas, pioneras, pero pues no es una, digamos, no es algo que yo vea frecuentemente, ¿no? Que Alice Guy Blaché sea mencionada como la primera mujer que hace cine o incluso mostrar, o sea, a mí me encanta mostrar como sus cortos, poner en contexto, ¿no? A las estudiantes y a los estudiantes. Y pues a lo largo como de la historia del cine, lo que yo suelo hacer es siempre explicar cómo el cine acompaña a nuestra sociedad, o sea, va como de la mano el desarrollo que tiene también como los derechos fundamentales de la mujer en la sociedad con su rol en el cine, ¿no? Y en términos, pues, de lo que me preguntas, la representación, creo que en la práctica lo que estamos viendo, la verdad, ha habido cambios positivos. Hay cada vez más mujeres influyentes en el cine. Creo que pues ahora Margot Robbie es como de las que más se está hablando porque ella es productora también. Reese Witherspoon pues ya lleva muchos años también como intentando empujar este cambio a través de series, a través de como contenidos más comerciales. En España tenemos muchas mujeres directoras increíbles, ¿no? Pilar Palomero, eh, bueno, hay la verdad como muchísimas que estamos pues intentando como poner en la agenda distintas temáticas que tal vez un hombre director no, pues no abordaría, ¿no? O no solo como director, pero muchas veces en el cine independiente lo que encontramos son directores guionistas, ¿no? Es muy, muy común ver esto. Entonces, Carla Simón, por ejemplo, es otra directora pues, que suele también escribir lo que dirige. Entonces, creo que en ese sentido sí veo muchos cambios. Sin embargo, pues en términos de porcentaje, estamos más o menos en un 25%, 30% a nivel de dirección guión, como en general, digamos, en Iberoamérica, que es como el territorio que yo manejo. Em, lo que pues quiere decir que falta bastante porcentaje para llegar como Tenemos ahí una a la brecha equidad. bastante grande. Pero es que es muy curioso lo que comentabas porque Alice Guy Blaché
eh, fue la primera mujer, está reconocida desde hace muy poquito como la primera mujer, o sea, pionera en la narrativa cinematográfica. O sea, en 1800, perdón, 95 tenemos a los Lumière que hicieron esta proyección de la salida de los obreros de la fábrica y a ellos se les reconoce como pioneros, pero nadie o prácticamente nadie reconoce esta visión de Alice, porque ella sí que vio ese potencial que tenía el cine, porque ellos lo veían desde un punto de vista un poco más científico. Ella sí que vio ese potencial de comunicación y como ella le pasa a, pues yo que sé, a Muriel Box, por ejemplo, a Frances Marion, que fue la primera mujer en ganar un Oscar como guionista, a Dorothy Adner. Entonces, ¿por qué conocemos a, por ejemplo, a John Ford, que para mí es un director que a mí me gusta mucho, pero ¿por qué conocemos a John Ford y no a Lois Weber, que fue para quien fue ayudante de dirección? Yo pienso que es un tema de academia también, lo que yo te decía, ¿no? En la práctica contemporánea ya estamos viendo como esos cambios. Estamos yendo a ver el cine de nuevas mujeres directoras, tanto a nivel, digamos, hispanohablante como a nivel de Estados Unidos. Tenemos a Emerald Fennell, por ejemplo, que es como la gran directora, o Chloe Zhao, o bueno, hay como varias que están siendo como bastante exitosas. Y luego, pues está como este lado académico que muchas veces se siguen dictando contenidos, pues como lo mismo de siempre, ¿no? Entonces ahí es como donde se empiezan a perpetuar, bueno, esos legados, ¿no? Como de siempre contar, pues la misma historia, invisibilizar a otras personas que han hecho parte de la historia del cine. Y creo que pues hay que hacer un ejercicio muy consciente de, pues, mostrar el cine como ese espacio diverso y pues aquí habría que entrar mucho más a fondo, ¿no? En términos también de, bueno, de diversidad como más amplia, no solo en la cuestión de lo binario y del género masculino femenino, sino, ¿no? Como de personas afro, de, ¿no? El cine indígena, bueno, de todo tipo, ¿no? LGTBIQ, o sea, como de mirar bien dónde están como todas estas narrativas que creo Ya. pues es un ejercicio muy importante a nivel académico que está por hacerse aún. Además, que es muy curioso que en los orígenes del cine sabemos que hubo muchas mujeres que estuvieron detrás de la cámara, en montaje, en guión, en producción. ¿Por qué crees que al profesionalizarse la industria fueron desapareciendo? Bueno, eso es una cuestión social, por eso es que decía que el cine acompaña los movimientos de la sociedad en general. Y bueno, digamos que fue una época en la que el capital empezó a llegar a Hollywood, el dinero. Y el dinero no era cosa para mujeres, ¿no? No era para mujeres manejar dinero, tener cuentas bancarias, tener ese tipo de responsabilidades, manejar un negocio. Pues su lugar era en la casa y era tener hijos y era ser madres, ¿no? Y, y ahí es cuando empieza a ser difícil. También visibilizarse como mujer cineasta, ¿no? Y también digamos que en una época donde la información no circulaba para nada como lo hace hoy en día. O sea, incluso yo, que estamos hablando desde hace unos 20 años, yo no tenía referentes. O sea, yo me imaginaba así, yo quiero hacer cine, pero yo nunca había visto una mujer cineasta en mi vida. Era como, pues sí, era la época de Baz Luhrmann y Steven Spielberg y, bueno, estos nombres así como muy grandes, pero pues hombres, ¿no? A mí Eh, es una cosa que me llama mucho la atención porque, por ejemplo, Alice, que hemos hablado de ella, ella fue productora y eso es algo que yo no sabía. Yo me he dado cuenta de mi propia ignorancia, mm, pues hablando justo con gente y dándome cuenta de decir, ostras, soy mujer, me encanta el cine, em, me gusta en mi medida poder hacer cine y no conozco a mujeres cineastas. Y es algo que creo que nos pasa a muchas, que Sí, dices, me gustaría encontrar un referente, que está muy bien tener referentes masculinos, nadie dice lo contrario, pero dices, ostras, por qué pasa esto? ¿Por qué yo no puedo tener esa, pues igual que me encanta, por ejemplo, yo soy muy fan del cine de Almodóvar, ¿por qué no he crecido diciendo, me encanta el cine de, yo qué sé, de Muriel Box, por ejemplo, o otras mujeres que también han sido claves, me encanta Hitchcock, ¿por qué no puedo decir eso
de otros personajes, de otras personas, mujeres en este caso, que han sido claves para el desarrollo del cine. Claro, yo, por ejemplo, en mi caso, yo estudié desde el 2001 al 2006, algo así, o al 2005, 2006, y yo estudié cine en Berlín. Y yo no recuerdo, o sea, en el cine, yo estudié cine y teatro y periodismo. Y digamos, en el teatro, en el arte performativo, sí, bueno, había muchas mujeres, o sea, estudiaba mucho las mujeres, sobre todo Marina Abramovich, por ejemplo, que era como, pues para mí, una persona como súper inspiradora, que también pues hizo películas. Pero en el cine como tal, o sea, la cátedra y las clases que yo tuve, yo no recuerdo haber tenido una clase que hablara de mujeres cineastas. O sea, yo las descubrí así como tú. Después, haciendo mis propias películas y buscando referentes, fue como, bueno, vamos a ver dónde está la gente que tiene como una mirada tal vez similar a la mía, ¿no? Y ahí empezó a surgir Agnes Varda, Chantal Akerman, bueno, todas estas mujeres que para mí, para mi primera película fueron como súper importantes. Ahí fue que yo empecé a descubrir y ahí fue que yo misma, ¿no? Empecé a decir, uy, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué yo no sabía de esto, ¿no? Así como tú, como, wow, me siento como súper ignorante, no puede ser. Y empecé como a ver muchísimo películas de mujeres y hasta hoy en día, conscientemente, mira, les decía que anoche llegué del Festival de Cine de Berlín y cuando voy como a festivales de cine intento hacer ese ejercicio, como que busco las películas hechas por mujeres, porque me parece pues importante, ¿no? Como que ir y apoyar a mis compañeras, ver lo que tienen que decir, los temas que están manejando, porque eso también dice mucho sobre nosotros como sociedad, ¿no? Como cuáles son esos temas de los que están hablando las mujeres, porque claro, si tú tienes a un 70% de la población haciendo o contando historias, pero desde solo un punto de vista, ¿no? Es como, wow, es como muy uniforme, ¿no? O sea, faltan muchas miradas. Entonces, bueno, mi Totalmente comentario. de acuerdo. Pero además es que tienes toda la razón del mundo, es que es un hecho histórico, es que está muy ligado a la sociedad. Ujú, Por ejemplo, uno de los momentos en los que las mujeres empiezan a tomar un poco, digamos, las riendas a la hora de crear es en las guerras. Cuando ujú. los hombres se iban al frente, ellas se quedaban y entonces empezaban a hacer como más cine. De hecho, si no me equivoco, Frances Marion también fue corresponsal de guerra. Entonces ya me has respondido antes, pero ¿crees que a las mujeres se nos permitió crear mientras no era importante o mientras hacía falta porque no estaban los que manejaban el dinero presente? Uf, yo creo que esas mujeres pioneras tienen que, o sea, si yo a veces sufro y estoy en el 2026, es como, wow, o sea, ¿cómo era en esa época? Y, o sea, yo creo que sí, era complicado, ¿no? Claro, después hay, es lo que digo, hay contextos, depende de qué familia vienes, qué background tienes, o sea, en qué país del mundo estás, tuviste suerte o mala suerte de que el universo te puso en un cierto lugar y eso te diera ciertos privilegios o no. Entonces, hay como todas estas cuestiones, ¿no? De lucha y claro, o sea, yo pienso que tiene que haber sido muy complicado, como hacerse notar, hacerse escuchar, no dejarse como meter en como en un cajón, ¿no? Que yo siento que, pues hablando ahora no de creadoras, pero de actrices, que también, ¿no? Cuando se empieza a formar todo el star system en Hollywood, tenemos como a Marilyn Monroe, que al final, pues, hay como esa teoría, ¿no? Que ella, pues sí, era como esa femme fatal, pero que al final estaba jugando un papel dentro del papel, o sea, así como que ese Marilyn Monroe performativo tal vez no era realmente quien ella quería ser, ¿no? Eh, como el sex symbol, o sea, muy mirada masculina, ¿no? Entonces, yo creo que no solo para las creadoras, sino también para las actrices y los papeles que deberían interpretar, pues han sido años y años y años de lucha y de una concientización de qué significa estar metidas y metidos en una mirada masculina, en una mirada patriarcal que pues puede ser problemática. Yo pues no tengo nada en contra de
una mirada masculina. Lo que yo tengo en contra es que sea la mirada dominante y Claro. que no permita espacios para otro tipo de cine, otro tipo de miradas, o incluso, y eso es lo que me parece muy peligroso, aunque creo que pues ahí tal vez sí ya también siento cambios, es tomar esa mirada como un referente de calidad y de buen cine, ¿no? Como así es como se hace. Entonces tengo que hacer así porque eso es lo correcto, ¿no? Lo otro, no. Y yo he peleado mucho con eso, porque pues mis primeras películas no son así, ¿sabes? Es como, bueno, porque quiero también ofrecer otro punto de vista o, ¿no? Como que me preocupan tal vez otras cosas o no quiero como solo hacer imágenes para satisfacer a una mirada, ¿no? No sé, medio voyeur o, bueno, y ahí dentro de las miradas, pues es todo mundo, podría ser como otro podcast. Pero es cierto, creo que hay una Sí, parte que también disfruto mucho, es de la época esta más de cine experimental, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero me parece súper interesante porque habla mucho de estas distintas perspectivas, estas distintas miradas, y no existe una única mirada acertada. claro. Lo bonito es que sea algo plural, donde cada uno encuentre la suya propia. Y ni siquiera tiene que ser algo que se replique en todas las películas de un autor, puede ir variando, y creo que eso es lo bonito. Sí, sí, de acuerdo, de Mm. acuerdo. Además, es que yo creo que es un problema social muy importante que seguimos teniendo hoy en día, el que no esté, no haya, bueno, ahora sí que hay películas desde esa mirada femenina, pero no hay muchísimas. Pero es que además no tenemos referentes, que yo creo que es muy importante, porque yo creo que como cuando tú eres niña, es mucho más fácil decir, ay, quiero ser como esta chica, que decir, ay, quiero ser como este señor, ¿no? Total, sí, Al sí. final te sientes como mucho más, que puede pasar también, claro que sí, pero creo que es mucho más fácil y creo que también a eso se debe a que no haya tantas mujeres que ni siquiera se planteen el meterse ahí, ¿no? Y No, luego, no, sí, 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 completamente. No, te iba a decir eso, que cuando pues yo estaba con esta idea de hacer cine, curiosamente yo vivía en Portugal y me invitaron a hacer unas prácticas en un set y la realizadora era mujer y se llama, porque todavía está, Raquel Freire. Y entonces para mí eso fue lo máximo porque era como, natural, pues es directora, entonces, yo quiero ser como ella. Pero de pronto, si mi primera experiencia hubiera sido distinta, podría haber sido pues otra cosa, ¿no? Pero ese momento para mí fue súper importante, muy importante. Yo no suelo hablar de esto en el podcast, pero yo me gusta hacer cine y poco a poco estoy haciendo mis cortos y tal, de una forma muy amateur. Pero es curioso, ahora que dices esto, porque una de las cosas que a mí siempre me ha echado para atrás a la hora de decir quiero hacer esto es, digamos, entre comillas, el gap de género, porque yo decía, por ejemplo, me encanta Hitchcock y yo interiormente decía, pero ¿cómo voy a hacer yo algo que hacía este hombre? O me encanta Almodóvar, o me encanta Spielberg. Hay un gap ahí que es, te estás intentando comparar con alguien que al final es una persona normal y corriente, pero es cierto que para mí, eh, si a lo mejor hubiese crecido con esos referentes femeninos, me hubiese sido más fácil decir, me encantaría ser Dorothy Adner. Parece una tontería, pero te acerca más ese referente, creo. sí, yo Sí. estoy de acuerdo. Además, tú, Josephine, ¿qué crees? O sea, el que estas mujeres que hablábamos antes, ¿no? Que antes estaban más involucradas en el cine y luego poco a poco fueron desapareciendo, ¿tú crees que esto fue algo premeditado o que fue algo más, pues que simplemente ocurrió socialmente y ya está? Qué pregunta tan compleja. Mira, claro, o sea, digo compleja porque, en fin, yo creo que con esa cuestión, con ese ingreso del capital, o sea, es un tema que nos ocupa hasta los días de hoy. O sea, CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas Española, publica cada año un estudio y no solo se dedican a analizar los números de cuántas mujeres trabajamos en el cine, cuántas directoras de fotografía, cuántas productoras, sino cuánto presupuesto manejamos.
y manejamos el 50% menos que los hombres, ¿ok? Y esto, o sea, es brutal, porque quiere decir que por el simple hecho de yo ser mujer, estoy ganando menos. Y es una injusticia tremenda, porque no tiene ninguna explicación lógica, ninguna lógica. Y esto, pues si pasa hoy, es porque viene de ese pasado, ¿no? Es que estamos como en estas batallas y por eso estas asociaciones son súper importantes para hacer valer estos derechos, ¿no? Porque una vez más entra como el cine y los movimientos sociales pues de las luchas, ¿no? Feministas y de decir, no, es que esto no puede ser, no hace ningún sentido, es completamente ilógico. Y ahí yo celebro mucho las acciones de los puntos, de dar más puntos pues a cine donde se contraten a más mujeres. Yo creo que esas acciones positivas son importantes pues para generar un cambio y tal vez que un productor que lleva mucho tiempo, que siempre trabaja con los mismos, empieza a decir, ay, mira, necesito una mujer que compone música, ay, ahora tengo que ir a buscar, bueno, vamos a ver quién hay, y de pronto está todo aburrido, pero pues a mí me parece que ahí es donde empiezan a haber cambios, ¿no? Porque cuando los cambios no suceden de manera voluntaria, pues a veces hay que impulsarlos. Eso es algo que también hemos visto. Yo hace poco empecé a hacer contenido pues con toda esta investigación o este descubrimiento de mujeres cineastas, pues a medida que lo voy a ir descubriendo, pues subo reels. Y me hace gracia porque siempre encontramos comentarios de hombres diciendo, no sabía que, pues, es que además me encontré uno hace poco, dice, no sabía que ahora solo se podía ir a ver a cine hecho de mujeres, o ¿qué pasa? Que si es un cine hecho por hombres no vale la pena. Creo que hay un punto en el que mucha gente se lo toma como algo en contra cuando, o Sí, sea, como si sí, fuese un ataque hacia sí, los autores, directores, hombres, cuando es todo lo contrario. Nadie dice que eso esté mal, ni está criticando su trabajo. Se está poniendo en valor algo que es un trabajo que no se ha reconocido hasta ahora y que tiene todo el derecho del mundo a estar potenciado. Es claro. ponerlo en igualdad de condiciones. Y me parece que es algo muy relevante y que haya asociaciones que se encarguen de hacer esto, me parece muy importante. Sí, bueno, está Cima, bueno, aquí un poquito de autopromoción, pero en el año de 2020 yo me dediqué a recopilar todas las organizaciones de mujeres de Iberoamérica y están en un directorio que se llama accionmujeres.com, por si Genial. quieren Lo investigar. compartiremos. Sí, sí, Pues, lo pondremos también en el del podcast, en la descripción, para que la gente lo encuentre. y bueno, sí, claro, o sea, súper importante también la cuestión como de no sentirse sola, ¿no? Como de Mm. tener con quién hablar, a quién preguntar cosas. Creo que, bueno, que es bastante importante eso. Y de hecho, pues Cima pues, son como mujeres que en su momento, o bueno, todavía son muy conocidas, ¿no? Josefina Molina, Isabel Coixet, creo que también hizo parte de ese grupo temprano de Cima, si no estoy mal, habría que corroborar, pero pues en España son muchas mujeres que pues estaban en el activo, ¿no? En ese momento y decían, no, es que necesitamos cambiar aquí cosas porque si no estamos mal. Es que es algo muy, muy importante, sobre todo para las futuras generaciones, que puedan tener esos referentes que a lo mejor otras no hemos podido tener. Ujú. Y otra cosa que he estado viendo, por ejemplo, Catherine Bigelow con otras directoras, cuando les han preguntado sobre la mirada femenina en el cine, como que se han desmarcado un poco. Eh, Sí, ¿Crees pasa, que pasa. existe este concepto de mirada femenina o entiendes que se desvinculen un poco, se desmarquen? Sí, o sea, digamos que hay mujeres que les da pereza este tema, ¿no? Como que, ay, bueno, como las feministas o yo qué sé. A mí me parece un tema muy importante porque no solo por ser mujer quiere decir que has deconstruido tu mirada o entiendes de qué escuela vienes o qué te ha marcado tu forma de ver el mundo, ¿no?
Yo creo que eso es fundamental. O sea, por ejemplo, Lost in Translation de Sofía Coppola, Mm, la toma de introducción del personaje femenino es su espalda, es su cuerpo, o sea, es como el trasero, ¿no? Es como, ok, son partes del cuerpo y esto pasa todavía muchísimo, que cuando introduces a una mujer es como que está tan metido como esa forma de narrar, es como la pierna o, ¿no? Como la piel o el labio mm, y el hombre aparece de cuerpo entero, ¿no? No es despedazado, no es un objeto del deseo. Esto es muy interesante observar en el cine clásico. El cine clásico usa muchísimo estos cánones y sobre todo con la iluminación, ¿no? Los hombres están iluminados con luces muy duras, sombras, ¿no? Como sonos fuertes. Y pues en ese momento, ¿no? Los años 40 más o menos, o incluso hasta más, era como esta luz de la aureola, ¿no? Como la intocable o como, ¿no? Las mm. mujeres que eran algo así como inalcanzable y, ¿no? Como estas miradas, los smokey eyes y, bueno, este tipo de cosas. Y esto pues, ¿no? Se va perpetuando y hasta que no lo cuestionas, puede ser que estás escribiendo en guión y porque todo el mundo lo hace así, listo. Introducción de la mujer, una pierna sale del carro, ¿no? O del coche, como se dice en España tal, ¿no? Como estos pedazos de cuerpo que al final pues son la mujer. Esto es algo que me molesta muchísimo. Y otra cosa que también me molesta muchísimo es como el parto. Eso es como otro tema gigantesco que, bueno, en fin, es como, ok, solo hay una forma de parir y es llegando, gritando al hospital. Es como, ok, ya no puedo ver más esa imagen, por favor. Hay tantas formas de parir y no tiene por qué ser terrible. Yo he tenido a mis dos hijas en casa, hay otras formas y hace falta también como verlas en el cine. Entonces, para responder a tu pregunta, creo que, claro, hay mujeres que no sienten esa falta o que les gusta. O sea, Catherine Bigelow es súper acción y explosiones y tal. Y claro, o sea, existe la mirada masculina, existe la mirada femenina, existe la contramirada, que es un poco lo que yo intento explorar, que va como más allá de lo binario. Em, y sí, obviamente existen estas miradas. Mm. Y de qué, ahora que hablas de que estamos hablando de esto, me parece muy curioso de qué formas tú crees que el cine hecho por mujeres ha cuestionado pues estos, bueno, los relatos tradicionales, ¿no? O por ejemplo, esta forma de introducir a la mujer que tú nos estabas comentando, o el parto, o lo has visto en alguna producción. Claro, o sea, sobre todo, digamos, mujeres de mi generación, o sea, las mujeres, digamos, nacidas en los ochentas, noventas, que estamos haciendo cine, obviamente, pues, o sea, tenemos, por ejemplo, Cinco Lobitos. Cinco Lobitos es una gran película que desmistifica totalmente el rol de la madre, ¿no? Como por fin una mujer que llora cuando lacta porque duele como, o sea, es un dolor horrible, ¿sabes? Es como si vas a tener un bebé y vas a lactar, te va a doler un montón, ¿ok? Y es como esos tabús que aún falta y es, digamos, una película, ¿no? Pero cada vez más hay como este tipo de relatos. Ucorno, que se ganó Concha de Oro en San Sebastián, que es una peli maravillosa y para mí también tiene así una mirada muy especial, muy bonita. Sí, ha habido como muchas películas que últimamente pues están cuestionando, bueno, estas cosas. O sea, ahora en Berlín a mí me impactó mucho este año una película que se llama Las chicas tristes de Fernanda Tovar, una directora mexicana, porque como es justo ese tipo de cine que creo que hace falta, ¿no? Como cuestionar roles de poder, incluso en las generaciones como más jóvenes, es una peli coming of age. Entonces sí creo que vamos por buen camino. Bueno, ojalá y sigamos consiguiendo esa repercusión. Ujú. Em, Ahora has mencionado muchas películas, hemos mencionado a lo largo de la conversación bastantes directoras. Em, ¿Hay alguna
que te hubiese gustado conocer antes, cuando a lo mejor te estabas formando, que hubieses dicho, "Jo, ojalá hubiese crecido quisiendo ser esta directora o esta guionista, que la hayas conocido más tarde"? Uf, bueno, no sé, tal vez pues las que mencioné al inicio, Chantal Akerman y Agnes Varda. La verdad es que muchas de las películas que me encantan vinieron después de que yo me gradué, ¿sabes? Entonces, no sé, Greta Gerwig, que se empezó pues a hacer grande hace poco. Greta Sí. Gerwig es una gran directora, es brutal. Para mí es una de las diosas, o sea, me encanta lo que hace, es increíble, tiene muchísimo talento. Em, Está bueno, Past Lives, que creo que es Vidas Pasadas en español, Brutal, que, brutal, uf, esa película es como, brutal. Dios mío, qué cosa tan preciosa. O sea, Me hay, encanta. yo hubiera querido hacer esa película, por ejemplo. Me parece espectacular, pero pues es muy reciente. ¿Me explico? Entonces, como que una vez más estamos como acompañando realmente como los movimientos sociales que pues las mujeres que estamos impulsando estos cambios, pues son mujeres que pues somos las de ahora, las contemporáneas, ¿no? Y, y claro, y esto lo estamos haciendo gracias a las que nos antecedieron y ellas a las anteriores. O sea, es como cada generación viene como cogiendo los frutos de las anteriores generaciones de mujeres cineastas. Es que la verdad es que es una pasada y justo estaba pensando en eso, en el legado, ¿no? que nos han dejado y que tenemos que seguir dejando. ¿Crees que de cara a nosotras, a las mujeres, cuando vamos a hacer algún proyecto de este tipo, crees que partimos no con cierta vergüenza, pero como que nos cuesta un poco más creérnoslo o empoderarnos en relación a los hombres? Bueno, yo creo que sí, ¿sabes? Porque hay una cuestión tan metida dentro del merecimiento, del sufrimiento, del sacrificio, de cobrar, de no tener vergüenza de cobrar, de decir no me van a pagar o me pagan después. Bueno, o sea, sabes como, uff, sí. Yo creo que ahí también hay un trabajo propio que hacer bastante. Yo Mm. misma confieso que pues lo he tenido que atravesar justo esas temáticas, ¿no? De decir, o sea, no voy a trabajar gratis, me merezco tal y tal, me merezco esto y lo otro, mi voz es válida, ¿no? Como no dejarme decir que, ay, esos temas tuyos, pf, nadie los quiere ver. Uy, esto lo he escuchado, o sea, no saben cuántas veces. O sea, si yo hubiera escuchado esas voces, yo no hubiera hecho ninguna película. No. Entonces, y voy en la cuarta. Entonces, es como, bueno, es así. Un poquito, eh, hay que, claro, o sea, no podemos como echar solo la culpa a la sociedad, ¿no? Claro, hay como toda esta influencia de lo que se podía o no se podía hacer, pero afortunadamente creo que ya estamos en una época en la que el único, entre comillas, trabajo que necesitamos hacer es de cambiar la mente, Mm. tanto de los demás, pero también como la propia. Sí, que el cambio Eh, al final empieza en mm. nosotras. Sí, que además es un gran obstáculo. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, Josephine, ¿tú qué obstáculos crees que siguen existiendo hoy, en especial para las mujeres en el cine? Yo creo que el tema de la financiación es un tema súper importante, o sea, que crean en las películas hechas por mujeres y que pues nos den más oportunidades también de trabajar como con grandes presupuestos, que no pongan en duda que, ay, es mujer, ¿será que la va a lograr? O sea, eso me parece un absurdo que lo siga viendo, pero pues pasa. Ese para mí es como un gran obstáculo, el económico, ¿no? Como esa brecha tan grande que hay del manejo de presupuestos. Em, y tal vez sí, como de más aceptación de que si la mitad de las personas que van a cine son mujeres, pues obviamente se van a interesar en temas.
que son relacionados como a cuestiones que nos tocan, que pues la maternidad, que a veces como es un tópico, pero la no maternidad también, ¿no? Como el no quiero ser madre porque no me interesa, no quiero tener hijos, como películas acerca de eso, de la fertilidad. Creo que la fertilidad es un gran tabú. Hay muchísimas familias que quieren tener hijas o hijos y no pueden, pero ese no poder es como que, uy, no funcionamos bien o somos defectuosos o yo qué sé, es un tema que yo no veo mucho en el cine, sinceramente. Hay una que otra cosa, pero hay montones de temas que todavía no están. Y creo que eso puede ser un obstáculo, ¿no? Que no haya como esa voluntad de producir ese tipo de cosas porque alguien decide que no, porque eso nadie lo quiere ver. Entonces, creo que esas dos cosas siguen estando ahí. Y tú, Josephine, a día de hoy, con la experiencia que tienes, si tuvieses que dar un consejo a otra mujer que se quiera dedicar a esto, a mí, por ejemplo, que me doy de cabeza cada vez que quiero sacar un proyecto adelante y vivo con un síndrome del impostor que no puedo con él, ¿qué nos dirías? Hay que trabajarle a ese síndrome, hay que sacarlo, hay que hacerse mucha autoterapia de escribir, o sea, sí, de decir mi historia es válida, mi visión es válida y yo voy a hacer esto. Y no importa lo que digan las demás personas. eh, y yo pues quiero hacerlo porque si estoy tan obsesionada con esto es porque hay algo en el alma que me mueve a querer compartirlo con el mundo y eso quiere decir que de pronto tengo alguna sensibilidad especial y siento que si me mueve pues seguramente esto tiene que estar preocupando a muchísimas personas más también, ¿no? Yo Claro. creo que como artistas sí tenemos como una cierta sensibilidad hacia la sociedad que tal vez otras personas no tienen y que sí podemos sentir estas cosas más que quienes no se dedican al arte. Entonces yo Claro. te diría, sigue, no dudes. Se intentará. Y qué responsabilidad crees que tenemos, bueno, nosotras como creadoras y bueno, vosotras como profesionales para cambiar este relato, bueno, para seguir cambiando, ¿no? El relato. Mira, un podcast como estos ya me parece maravilloso, o sea, como que, bueno, sí, que se amplifiquen estos temas, que hagamos cuestionar la sociedad, ¿no? Que sí, es como las reflexiones sobre el status quo, creo que son las que hacen avanzar a la sociedad al final, ¿no? Como dudar de todo. No vivir sobre como supuestos, esto es así porque pues siempre ha sido así. No, ¿por qué? ¿Por qué no lo puedo cuestionar? Entonces creo que, o sea, con esto y como o sea, estar como abiertas y abiertos a escuchar que tal vez mi forma de ver el mundo no es la única correcta, yo creo que ahí ya estamos haciendo algo importante. Y ya para terminar, ¿tú crees que el cine puede cambiar la forma en que la sociedad mira a las mujeres? Uy, claro, claramente, o sea, el audiovisual es hiper impactante, hiper, o sea, tenemos el ejemplo de K-Pop Demon Hunters, ¿no? Que es como el ejemplo, la película de Netflix más vista hasta ahora, hecha por una mujer, se tiene que decir, cantada por mujeres. Bueno, también están los Saja Boys, que son boys, pero las Demon Hunters, ¿no? Como su canción nominada al Oscar Golden, pues es puro wow, girl power, ¿no? Claro, se impacta un montón. O sea, tengo a dos hijas y se la pasan cantando esa canción. O sea, a mí me parece espectacular, ¿no? Ponen a su papá a cantar. Es como, wow, ok, papá, vamos a jugar a las K-pop. Tú eres no sé qué, tú eres fulanita, ¿no? Entonces el papá juega de niña. O sea, me parece fantástico esto. Es como, claro, o sea, tiene todo que ver, todo. O sea, este tipo de impacto me parece espectacular. Totalmente, y que además el cine mucho a lo largo de la historia ha sido también una herramienta
un poco para delimitar esos márgenes sociales, para delimitar roles. Entonces, si ya lo hemos usado y a lo mejor no de la mejor manera, que, ¿sabes? Creo que es el momento de darle un buen uso y crear pues esta mirada plural de la que venimos hablando, dar visibilidad pues a problemáticas, a colectivos, que creo que es muy necesario para crear, valga la redundancia, una sociedad que pueda tener pues, cualquier tipo de mirada. Así es, sí. Bueno, y ya, Josephine, para terminar, ya sé que hemos hablado de muchas películas, pero si tú tienes que recomendar una que digas, tenéis que ver esta película sí o sí, o sea, es un must, ¿cuál sería tu must? Dios mío, no, eso es muy difícil. Demasiado difícil. Yo más que película, yo recomendaría cuerpos de trabajo, ¿sabes? Como ver el trabajo de Jane Campion, ver el trabajo de Celine Sciamma. Uf, esa mujer para mí también es otra diosa al lado de Greta Gerwig. Em, Creo que sí, es como cuerpos de trabajo de estas mujeres, pero puedo destacar un par de películas tal vez que me gustan un montón, que está, bueno, Girlhood de Celine Sciamma me parece increíble, me encanta esa película. Em, bueno, me gusta mucho el trabajo de Agnes Varda porque siento que es una mujer muy libre, o sea, siento que ella no sigue ningún canon, ella hace lo que quiere y eso me parece espectacular y muy inspirador, como que me gusta como esa sensación que tengo cuando veo algo que hace ella, es como que, wow, o sea, se inventó lo que quiso en esa película. Y bueno, a ver, así de las mujeres contemporáneas, pues ya mencioné Cinco Lobitos, me gusta bastante esa película. Creo que, bueno, como que abre ahí una ventana hacia una temática poco hablada. Mm, y bueno, para no hacer como la lista tan larga, pero esas son como, bueno, unas películas o cineastas que me gustan bastante. Ah, y bueno, se me olvidó mencionar a Anatomía de una caída, que también me parece una película espectacular, me encanta. Aunque pues no es, sí, claro, sí, iba a decir, no es directamente como la mirada femenina y eso, pero sí, tiene bastante, como ese personaje de mujer como con poder y que al final queda como en esa posición y el final como súper abierto. No, sí, podemos incluir Vamos a Anatomía incluirlas. de una Bueno, caída. haremos una lista en la descripción para que la gente Y pueda Sí. que la ver. gente vote su favorita. Sí, y ya sí que ya no te quitamos nada más tiempo, Josephine, pero para que la gente sepa dónde te podemos encontrar y si quieres hablarnos de algunos de tus proyectos. Bueno, mis primeras películas son Home, el país de la ilusión, que está en Amazon, en Filmin, bueno, es muy fácil de encontrar. Soy Cris de Tierra Bomba. Ahorita mismo estoy muy terminando, se estrena, espero este año, se llama Ellas, yo, nosotras, que es una película coral de muchas mujeres. Y en producción tengo Memorias, que es un proyecto de, bueno, bastante personal acerca de pertenencia, de territorio, migración. Bueno, en realidad todas mis películas hablan de identidad desde un ángulo distinto, ¿no? Mi primera película pues hace la pregunta, ¿dónde es el hogar para una persona que ha vivido en muchos países diferentes y envejece ya en un otro país donde no nació, que es mi mamá? Y yo le Mm. pregunto, como ella casi cumple los 70 en la película, y yo le pregunto, bueno, ahora que has vivido en tantos países del mundo, ¿crees que volverás a Colombia o no? Luego en Soy Cris de Tierra Bomba sigo durante 7 años a un chico LGBTIQ+, de una isla del Caribe colombiano. Es una peli pues así coming out también, que pues analiza o reflexiona acerca de la identidad desde otro punto de vista. Ellas, yo, nosotras, donde me pregunto un poco si
yo estoy viviendo un rol o si estoy logrando ser como yo auténtico o si estoy como cumpliendo expectativas de otras personas. Y como lo hacen otras mujeres que me enviaron videotestimonios. Entonces tiene pues muchos testimonios de muchas mujeres y el de memorias pues que trata de unos sueños recurrentes que siempre tengo de llegar tarde al aeropuerto, de perder vuelos y me pregunto cómo esto por qué es y de dónde soy, a dónde pertenezco. Porque bueno, soy mitad colombiana, mitad austríaca, nací en Portugal, viví en Sudáfrica, o sea, en Lesoto, estudié en Alemania, ahora vivo en España, entonces es como un tema que me atraviesa bastante. Y en la ficción que estoy escribiendo, el largo de ficción, habla de una chica que tiene una madre muy controladora, es una adolescente y la madre pues no le dice, no, ese pantalón está muy corto, ponte algo más largo, no escuches esa música, esa letra es horrible, digamos, la critica por todo, pero con esa intención de protegerla, ¿no? Y la niña pues se cansa y se escapa de casa para ir a un concierto que su madre le prohibió. Su madre tiene turnos nocturnos y ella dice, listo, tengo hasta las 6 de la mañana para volver, pero luego no logra volver como planeado porque acepta un viaje en coche con un desconocido. Hasta ahí les puedo contar eso. Ahora nos has dejado con toda la intriga. Creo que a todos los que nos estén escuchando también, así que por favor, id a ver las películas porque es que tienen muy buena pinta, ¿eh? Genial, me gusta. Hice un buen pitch. No, no, estupendo, nos has dejado con las ganas. Sí. Además, creo que justo se va a sentir identificada mucha gente. Sí, muy guay. Jo, Josephine, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado estar aquí con nosotras, sobre todo para celebrar este día. Ha sido un placer tenerte aquí. No, muchas gracias por la confianza, por pues elegirme para hablar de estos temas que pues ya creo que se dieron cuenta que también tengo pues mucha pasión por ellos. Me parece muy importante estos espacios, estos diálogos, así que muy, muy agradecida. Muchísimas gracias. Y a nuestros oyentes, recordamos que estamos en todas las redes sociales como @una de cal y otra de ar, que este es de Cine Friki, de una de cal y otra de arena, y que, como diría Pedro Pascal, If you're freaky, you're hot. If you're hot, you're freaky.